Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos con una entrega especial hoy para hablar de economía y finanzas. ¿Cómo está el país? ¿Qué expectativas se tienen a nivel del sector empresarial en el norte del país? Sobre todo después de estos últimos acontecimientos. Ya el actual gobierno ha hecho pública la presentación de la Ley de Justicia Tributaria. Nos vamos a enfocar en parte en ello y en muchos otros aspectos relacionados con la economía de nuestro país. Nos acompañan dos hombres de empresa privada del norte del país, don Luis Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Emín Jorge Abufele, también expresidente, ambos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Buenas noches, bienvenido, don Luis, don Emín Jorge. ¿Cómo ven el país? Ya tienen, o por lo menos en este fin de semana han tenido la oportunidad de observar los contenidos de la Ley de Justicia Tributaria. Don Luis, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas noches, buenas noches Rosendo, buenas noches Emín, un placer poder compartir con ustedes en esta ocasión y poder expresar pues lo que está viendo y sintiendo el sector privado nacional. Yo creo que esta ley deberían de modificarle el nombre y no hablar de justicia tributaria. Debe ser una ley que le deberían de poner ley de ajusticiamiento tributario y social, porque esto va a causar más problemas en la sociedad hondureña. Están prácticamente eliminando un sistema que, si bien es cierto no es perfecto, pero que hay que mejorarlo para atraer más inversión. En Honduras, en los últimos 13, 14 años, no hemos tenido el crecimiento deseado, y eso ha sido debido a la persecución que se ha sostenido en el tiempo contra el sector privado. No ha tenido unas condiciones apropiadas. Hemos visto cómo la presión tributaria se ha magnificado a tal grado que en los últimos 12 años o 13 años se ha triplicado el ingreso para el Estado. Se ha sustraído todo ese recurso de la economía nacional, se ha ido a las arcas del Estado y ha aumentado la miseria. Y están hablando ahora de que quieren meter más presión y que necesitan recaudar más, y que este es un paraíso fiscal. Este no es ningún paraíso fiscal, este es un infierno fiscal. La OCDE está catalogando a Honduras como paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque escuchó a nuestros gobernantes decir que aquí era un paraíso y no escuchó la verdad de que se han robado, que se han despilfarrado todos los recursos que nosotros hemos pagado. Nosotros, la población hondureña, empresarios y la sociedad hondureña, paga al Estado, y el Estado los malversa o se los roba. Es decir, que si revisamos lo que ha pasado en los últimos años, hay un reflejo que disciplina fiscal como tal a nivel del Estado no se registra con buen pie. Definitivamente. Y a pesar de que había una ley de disciplina fiscal, de control del gasto, veamos qué es lo que sucedió. Y volvamos y veamos las cifras. Ahí está científicamente comprobado, ¿verdad? Triplicaron los ingresos y aumentó la pobreza. Entonces hay que seguir exprimiendo a los pocos empresarios que estamos en el país, tanto nacionales como extranjeros, o hay que atraer más inversión. No, lo que están haciendo es alejándola. No es disminuyendo la inversión extranjera y nacional que va a mejorar las condiciones socioeconómicas de Honduras. Don Emín Jorge Abufele, bienvenido, buenas noches. Bastante alejado de los medios, no con aquella participación otrora al frente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. ¿Han tenido la oportunidad ya de revisar la propuesta? ¿Qué ha encontrado? Bienvenido, gusto saludarlo. Buenas noches, Rosendo, un gusto estar con usted nuevamente, igual con Luis, compartiendo este importante programa para todos los televidentes hondureños. Hemos estado alejados porque hay muchos problemas en el país y hay que trabajar ahora, Rosendo, no podemos estar tanto tiempo como quisiéramos, como era antes. Quiero, para ilustración de sus televidentes, poner en perspectiva lo siguiente.
y ustedes han cubierto muchas cumbres de estas, cuando usted va a cumbres de presidentes, que participa el sector privado y los gobiernos en toda Latinoamérica, y usted escucha el discurso que cada presidente de cada país va dando, típicamente lo que hacen es que exponen todas las ventajas que su país ofrece, con el objetivo de atraer inversión. Es decir, salen como un buen vendedor a decir, mire, mi país tiene acceso a tales puertos, tiene acceso a los mares, tenemos tratados de libre comercio, respetamos el Estado de Derecho, respetamos la propiedad privada, o sea, hablan mucho de por qué debe de invertirse en su país. Entonces va a ser muy difícil para Honduras salir en este escenario donde muchos países y muchos gobiernos están tomando medidas orientadas a hacer su país más competitivo y más atractivo a la inversión extranjera, y nosotros estamos tomando una decisión en sentido contrario. Ahorita usted miraba las noticias que en México se acaba de poner una fábrica de Tesla para fabricar vehículos automotores. ¿Por qué no se pone en Honduras? Eso es lo que deberíamos de estar trabajando. ¿Cómo hacemos para que una inversión de ese calibre, de esa naturaleza, venga a nuestro país? Entonces, cuando usted empieza a comparar qué pasa entre Honduras y hablamos de las economías que se han logrado desarrollar, como usted hablábamos hace un par de días de Singapur, en Singapur no hay petróleo. Hace 60 años fue definido por el Banco Mundial como un país no viable. Tiene otros países que sí tienen petróleo. Pero lo que distingue a todos en general es el Estado de Derecho. Todos, por igual. Su común denominador es Estado de Derecho. Entonces, cuando usted sale como hondureño a querer vender su país para que venga inversión extranjera y le dice, mire, en mi país hay alto nivel de criminalidad. En mi país no se respeta la propiedad privada. Y en mi país no hay incentivos fiscales como los que hay donde usted está. ¿Cómo atrae esa inversión? No lo va a lograr. Entonces tenemos que entender como hondureños que se nos está yendo el talento. Las remesas han estado incrementando en ritmos de entre un 20 y 40% anual en forma compuesta. Eso significa que hay mucho talento hondureño que se está yendo. Y es porque están perdiendo la esperanza en nuestro país. Entonces, lejos de tomar una medida como esta, yo pensando en cómo hacer que el país crezca, yo hubiese hecho un análisis de qué es lo que se necesita. Conjuntamente, sociedad civil, sector privado, gobierno, y tomar decisiones encaminado a eso. Porque al final, cuando los hondureños van y votan por un candidato, lo que están buscando es que el país cambie, y que cambie para bien, que haya prosperidad, que haya bienestar. Pero si usted las medidas que toma van contrarias a eso, va provocando esa decepción en el hondureño que hace que después emigren. ¿Se estará creando un ambiente de desorden, algo provocado con intenciones que quizás las hemos oído y se buscan implementar las mismas? Yo creo que vale la pena analizarlo, porque es muy evidente. Las medidas que se están tomando son muy contrarias a lo que otros países están haciendo. Porque hay mucho conflicto y ustedes como sector privado, y me gustaría escuchar ambas opiniones, hay muchas manifestaciones, mucho conflicto incluso interno dentro de la misma administración pública. ¿Hacia dónde podemos ir? Precisamente por eso. Entonces, creemos de que sí debería haber un entendimiento de que qué queremos lograr en los 3 años de gobierno que le quedan a la presidenta Xiomara. O sea, a todos los hondureños nos interesa que tenga éxito. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? Nosotros estamos listos para generar prosperidad e invertir en nuestro país, que es lo que sabemos hacer. Estamos listos para generar empleo. Lo que necesitamos es que las condiciones se den. Y yo le doy un ejemplo bien fácil. Usted ha visto cuántas delegaciones de Estados Unidos han venido. Casi todos los meses. Una delegación de alto nivel. Y no se logran materializar proyectos. No se logra. Cada vez que vienen es Estado de Derecho. Es que las leyes, o sea, siempre nos van poniendo quejas. Entonces, con este nuevo anteproyecto de ley que se presentó en el COEP el miércoles por parte del gobierno, nos va a dificultar más ese trabajo, casi que hacerlo imposible. Entonces no estamos generando los empleos, ni la inversión, ni la prosperidad que el país quiere. Entonces, yo sí... Uno se pone a pensar entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Más allá del tema específico de un artículo o de la ley como tal, es qué es lo que realmente se quiere lograr. Pero riqueza y generación de empleo no lo va a lograr con ese anteproyecto de ley.
¿Cómo encontrar, don Luis, esa identidad que, por cierto, hace mucho tiempo la hemos perdido de país, para que la inversión extranjera llegue y le genere incluso competencia sana? Qué bueno al empresario hondureño que ha estado como Quijote en los últimos años, porque no hay buena experiencia también, y hay que plantearlo, de la administración de rentas del Estado del gobierno pasado. Y parece que hay réplicas que las están tomando ahora en esta propuesta que al menos ya se conoce y se habla de una socialización. ¿Qué cambiaría? Mira, primero tenemos que ver cuál es la visión y qué es lo que se quiere, como bien lo mencionaba Emín. Yo creo que hay visiones y aspiraciones diferentes. Unos están buscando la parte política y el eternizarse en el poder, como lo han hecho en otros países de la región, que los admiran y lo dicen públicamente, y otros queremos el bienestar socioeconómico. El sector privado nacional no sale corriendo. Aquí se queda, y como tú bien lo dijiste, como Quijotes, aquí estamos, aquí seguimos, aquí nacimos, aquí vamos a vivir y aquí vamos a morir, con las botas puestas. Pero otros están viendo un interés diferente. No se quiere el bienestar socioeconómico que tanto se habla. Cuando tú alardas mucho de una cosa, es lo que estás adoleciendo. Y yo creo que esto es lo que estamos viendo aquí en las acciones que se dan. Para muestra un botón. Y ya tenemos un montón de botones de muestra. Yo creo que ya no debemos de perdernos. Analizar y ver más claro de lo que estamos viendo, yo creo que no se puede. Entonces tenemos que enfocarnos en reorientar las aspiraciones y que sean correctas para toda la sociedad hondureña, no para unos pocos. Hablan de clase privilegiada, hablen de que el sector económico es una clase privilegiada que ha tenido tantas prebendas. ¿Y qué es lo que está pasando? Si es tan bueno el país, si es un paraíso para el inversionista y es un paraíso fiscal, ¿por qué no está incrementando el sector privado? ¿Por qué no aumentan las empresas? ¿Por qué no aumenta el empleo? Preguntémonos eso. ¿Por qué se está yendo la inversión? No tenemos las condiciones que bien mencionaba Emín. No las tenemos. Seguridad jurídica, Estado de Derecho, independencia de poderes, tenemos que probarla todavía. Ahorita está viendo con esa nueva Corte Suprema, ¿verdad? Hay que ver de qué está hecha y si va a trabajar correctamente, pero son cuestiones básicas, fundamentales para el desarrollo socioeconómico. Cuando tenés un Estado de Derecho bien claro, cuando tenés las reglas claras, cuando se respeta la propiedad privada, que no se está respetando también, y no se está dejando que se respete. No se está actuando para mantener el respeto a la propiedad. Entonces, hay muchas muestras que te indican que no vamos por buen camino, necesitamos corregir eso, necesitamos ser atractivos para que vengan más empresas. Si no, vamos a continuar siendo cada día menos de los mismos. Tú ves las cifras del aumento del empleo formal en los últimos 10 años, inscritos en el Seguro Social, han aumentado 142,000 personas en 10 años. Es pírrico, es penoso, es vergonzoso. Año con año se suman a la fuerza laboral 200,000 personas y solo somos capaces de darle empleo formal a 14,200 personas por año. Y cuando el gobierno plantea y resiente y les traslada esta consulta a ustedes, que no se ha avanzado, porque aún creándole las condiciones a través de regímenes especiales, no se ha trabajado adecuadamente para generar más empleo, ¿qué responde? Precisamente, Rosendo, esto, y usa una analogía, eso es como cuando usted está cocinando algo, o sea, no es solo un ingrediente, o sea, son varios ingredientes cuando usted prepara un platillo. Entonces aquí es lo mismo, cuando usted sale a vender el país, usted tiene que tener todos los ingredientes. No solo es uno. Lo que pasa es que esta ley nos viene a quitar un elemento muy importante en la promoción del país. Básicamente no vamos a tener ninguno. Porque antes decían, bueno, hay riesgo de criminalidad, pero tengo esto. Hay riesgo de tal cosa, pero tengo esto. Ahorita ya no va a tener nada. Entonces, eso es lo que va a dificultar
casi hacer lo imposible, que usted venda al país. Hubo una expresión que a mí me gustó mucho y me llamó la atención. Bueno, ¿por qué si están todos estos beneficios, Choloma no es como Londres? Me fascinó esa pregunta. Entonces la respuesta es la siguiente: Estado de Derecho. Porque cuando usted va a Inglaterra, la propiedad privada se respeta, sin discusión. O sea, sin discusión. Lo que es suyo, no es como acá. Cuando usted está invirtiendo allá, las leyes que están escritas se cumplen tal cual. Y usted tiene la certeza de que así es. Por eso yo empezaba al inicio del programa hablando de ese tema. Porque ese es el ingrediente que es el común denominador en todos los países. Y ese es uno de los más importantes. Una vez que lo tiene que crear los incentivos. Muy bien, están con nosotros esta noche al banquillo los empresarios Luis Larach y Yemín Jorge Abufele. Una pausa, ya seguimos con más. Si usted importa canasta básica a Honduras, usted no paga impuestos sobre venta, 0. Está bien. Pero si usted quiere fabricar esa canasta básica en Honduras, la fábrica paga impuestos sobre venta. ¿Cómo compite? Seguimos al banquillo, hablamos hoy de la situación económica de nuestro país y las propuestas de mejorar las condiciones de la nación. Don Luis Larach, don Yemín Jorge Abufele. El tema de la revisión de las exoneraciones fiscales. Se habla de muchas exenciones que no le han traído los tributos que el gobierno, que el pueblo como tal esperaba. ¿Cuál es la realidad? Usted que también está ligado a la industria del turismo, don Luis, ¿puede generar una afectación directa, una aprobación en los términos que lo propone el Ejecutivo? Definitivamente que afecta. Afecta fuertemente. El sector turismo es un sector que, a pesar que tiene incentivos que también vale la pena aclararlo, que no se están cumpliendo porque no se están dando los trámites necesarios para poder utilizarlos. Y eso no está sucediendo únicamente con el sector turismo, Rosendo. Si tú hablas con cualquier sector que tiene derechos, que tiene incentivos conforme a la ley, no se le están aplicando, comenzando desde la maquila. A nadie. Dicen que están aletargados. No están aletargados, están parados completamente. No se están otorgando desde hace mucho tiempo. Y ahí se está acumulando todo eso y no lo van a cumplir. Ya lo sabemos. Entonces eso es lo que está causando mucho perjuicio. Volviendo al sector turismo, es un sector que aún con todos los incentivos que se puedan estar dando, aunque incumplidos, no sale adelante. Es bien difícil. Hablan específicamente en el tema hotelero. Es sabido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que el que hace el negocio es el tercero o cuarto dueño. Negocios que se están financiando y refinanciando porque no salen adelante con los modelos económicos que hemos tenido, principalmente porque no somos un país que estamos siendo atractivos para el turismo. El turismo local, gracias a Dios, nos ha medio ayudado a sostenernos, pero el turismo internacional, por la falta de conectividad aérea, por lo oneroso que son los aeropuertos, por lo deficiente que son los aeropuertos, no está viniendo el turismo internacional. Y comparémonos con la región, no nos comparemos con el mundo, comparemos qué pasa en El Salvador, qué pasa en Guatemala con el turismo. Están recibiendo 2 y 3 y 4 veces más de lo que está recibiendo Honduras. ¿Por qué? Precisamente por todos estos temas. Entonces está difícil, aún con incentivos están fracasando y han fracasado cualquier cantidad de hoteles, y si no, mira cuántos dueños han pasado por muchos hoteles. Bueno, y no es reforma, que cuando se plantean reformas se podría también pensar en función de modificar si existen errores, porque de pronto sí puede tener algunos impases la ley adaptada a los tiempos actuales. Es derogar, es decir, ya cortar de tajo, ya no se va a poder contar, entre otros, con la ley de las alianzas público-privadas, que ha sido objeto de cuestionamiento, la ley de protección a las inversiones, el tema de los SOLI, el RIP, el Solitur. ¿Qué riesgos trae
quitarlos, porque no es reforma. Es decir, esto ya no, frente a la enorme competencia que hay en esta área y que la tenemos en los vecinos, en El Salvador, que tiene muy buena presentación por el tema de seguridad. Bueno, y Guatemala, a pesar de los cuestionamientos por temas de corrupción, es una economía muy pujante, don Luis. ¿Qué riesgos trae? Una, no se va a generar un cuarto más de hotel. No va a haber una habitación más de hotel. Número dos, los existentes condenados al fracaso, a cerrar, desaparecer la hotelería. La hotelería ha estado en serias dificultades en los últimos años y en el entorno hotelero, tú sabes que la derrama económica que se genera con el taxista, con el prestador de servicios, con el tour operador, es tremenda. Entonces, todo eso se va a ir al traste, se va a terminar de dañar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a tener menos cuartos de hoteles, vamos a tener más hoteles clandestinos, que están trabajando en todo el mundo y que es una competencia que está ahí, que es real, que se está dando y que no está registrando ningún ingreso para el Estado. Hay un elemento, Emin Jorge, que lo planteaba y es que sí están llegando extranjeros e incluso empresarios hondureños están viendo la posibilidad de invertir, pero cuando ven la realidad que estamos viviendo, pues se desmotivan. ¿Qué cambios son los que estaría de acuerdo el sector privado para impulsar, para no dejar ir estos inversionistas que ya me señalaban han llegado de Estados Unidos, pero prácticamente están llegando de paseo? Al sector privado formal nunca jamás le ha convenido que haya evasión fiscal, jamás. Nunca le ha convenido que haya abusos. El sector privado formal cumple con la ley y es necesario que todos los demás cumplan con la ley, de tal manera que compitamos en igualdad de condiciones. Siempre el sector privado y desde la Cámara de Comercio hemos apoyado al gobierno de Honduras, el que estaba de turno y el que está de turno, en lo que es que no hayan abusos ni ningún tipo de corrupción, ni pública ni privada. ¿Por qué? Porque cuando usted está compitiendo con una empresa y esa empresa está cometiendo delito tributario, usted no puede competir contra ella. Entonces, de hecho, y con el gobierno actual, se han presentado denuncias ante aduana que todavía el de hoy no han resuelto ellos. O sea, el sector privado pasa activamente denunciando cuando ve que hay evasiones fiscales, que hay corrupción en los trámites que se hacen. Entonces tienen un aliado, no es que tienen un enemigo, tienen un aliado en que la ley se cumpla. Si el argumento es que hay abusos, a nosotros somos los más interesados que no los hayan, porque somos nosotros los que competimos contra el que supuestamente está cometiendo el abuso. Entonces a nosotros nos interesa entrarle al tema de atender el que no hayan abusos. Por ejemplo, y Luis ha sido un abanderado de eso, es el gobierno electrónico, que todos los trámites sean en línea, donde transparentemente se pueda ver el procedimiento. ¿Y por qué se le teme tanto a este procedimiento en línea? Pues por eso es. ¿Acaso será el hecho de mantener el empleado público por compromiso político el principal punto a que esa actividad de red no se presente? Porque somos de los pocos países del mundo que todavía hay que ir personalmente a entregar un documento sencillo, una firma. Entonces, por eso es que deben de ver entonces al sector privado formal como el mejor aliado para que no existan esos abusos, porque hay un interés claro de parte del sector privado formal que no lo haya, por lo que ya le hemos explicado. Si el argumento es que necesitan tener mayor recaudación, que yo coincido con Luis, la presión tributaria que hay en Honduras es alta. Andamos rondando entre un 16 y 18% del PIB. Eso ya es de los niveles altos. No estamos en los niveles bajos. Guatemala opera mucho más eficiente que nosotros. Por eso tenemos que compararnos con los demás países. Hay otros mecanismos correctos de hacerlo. Y le doy un ejemplo. Y este ejemplo lo he explicado un montón de veces. Si usted importa canasta básica a Honduras, usted no paga impuestos sobre venta. 0. ¿Está bien? Pero si usted quiere fabricar esa canasta básica en Honduras, la fábrica paga impuestos sobre venta.
¿Cómo compite? Usted recuerda, en el gobierno anterior hubo una fábrica en Choluteca que se movió a la frontera con El Salvador. Ahí nomás, cruzó la frontera, porque hay tratado de libre comercio en centroamericano desde el 69. Se movió porque había mejores condiciones en El Salvador que en Honduras. Entonces, si el interés es recaudar más, que no debería haber necesidad de recaudar más, entonces busquemos la forma que más bien promueva la inversión en Honduras y no que se estén poniendo las fábricas en las fronteras para después mandarnos para acá. El argumento es que el que más gana debe pagar más. Pero siempre ha sido así. Eso no hay ninguna discusión. Por ejemplo, una empresa paga el 25% de impuestos más el 5% de aportación solidaria, ya lleva 30%. Y cuando da dividendos es 10%. O sea que el Estado se lleva el 40% de la utilidad que genera la empresa. El 40%. Es el mayor accionista básicamente de las empresas. Entonces ya hoy es así. Entonces tenemos que entender, y vuelvo y repito, que no estamos solos. O sea, este no es una isla. Estamos compitiendo en un mundo globalizado. Si no le creamos al país las condiciones para atraer la inversión extranjera, el país no se le va a desarrollar. Bueno, y aquí hay un elemento que se plantea también en esta ley de justicia tributaria, que se establece el sistema de renta global mediante reforma al Código Tributario y se expone que se gravarán los ingresos de fuente extranjera. Es decir, si deciden ir por esa circunstancia, porque hay también empresarios hondureños que se van al vecino país a invertir, ya lo hay en temas de generación de energía, en temas financieros, en temas de energéticos, tienen que pagar ahora, si se aprueba de esa forma, desde luego. Es decir, que si dejamos Honduras porque la opción es otro país, no habrá forma como escapar. Bueno, pues entonces volvemos al tema de que no estamos viendo, que estamos compitiendo con otros países, que es lo que otros países tienen. Por ejemplo, Costa Rica, si usted forma una empresa en Costa Rica y no opera en Costa Rica, usted no va a pagar impuestos. Pero vaya a ver todo lo que está pasando de inversión y desarrollo en Costa Rica. Es impresionante lo que usted está viendo de inversión allá. ¿Y qué es lo que usted ve? Puras transnacionales. Empresas que van a operar desde ahí y desde ahí atienden a toda la región. Porque no podemos traer esa inversión para Honduras. Entonces, tenemos que aprender a competir. Y para competir tiene que crear las condiciones. Si nosotros vamos en una dirección que más bien pone al país en desventaja contra estos otros países, entonces no va a traer esa inversión y se van a quedar donde está. Don Luis, ya ha revisado el sector privado de San Pedro Sula, aquí es donde está la mayor parte de la empresa privada a nivel del Valle. Esta propuesta, el COEP en Tegucigalpa ya se pronunció, ha sido enfático en decir que con el texto que ellos han recibido es prácticamente el acabose. El sector privado regional, tanto San Pedro Sula como noroccidente, no somos diferentes al sector centro y centro-sur. Y todos estamos aglutinados en el COEP, y eso es importante aclararlo y decirlo. Somos una unidad de empresarios hondureños y estamos representados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y por las cámaras de comercio de cada región. Y todos pensamos y sentimos igual. Lo mismo siente el empresario de Tegucigalpa que el empresario de San Pedro Sula, que el empresario de Choluteca, que el de Ceiba, que el de Copán. Todos estamos con los mismos sentimientos, con las mismas dificultades, con los mismos problemas de siempre. Es importante aclarar y reforzar lo que mencionaba Emín con el tema fiscal y que tú mencionabas con la renta territorial y la renta internacional. Si no tienen miedo y que Honduras es un paraíso fiscal, ¿por qué unos pocos, y creo que 5 o 10 empresas son las que han podido salir a duras penas a la región, ¿por qué quieren irlas a buscar allá? Si tenemos el paraíso fiscal acá. Entonces no hay ningún paraíso fiscal, y si quieren tenerlo a base de ley, a base de fuerza, el dinero no tiene fronteras, no tiene nacionalidad. Y mencionaba Emín claramente las transnacionales, ¿a dónde se están yendo en la región? Están yendo a Costa Rica, están yendo a México. Con el nearshoring o el acercamiento de las costas que Estados Unidos está promoviendo fuertemente y acertadamente,
el gran ganador de la región es México, el grande. ¿Cuánto está viniendo para Honduras? ¿Cuánto está viniendo para Guatemala? Comparemos Honduras y Guatemala. Y vea qué paradoja, que mientras México es ese gran polo de atracción, López Obrador, presidente que tiene muchos seguidores aquí en el país, nos vende otro tipo de política para nosotros. Bueno, él dice una cosa, ¿verdad?, para que nosotros la hagamos, ¿verdad?, y él está haciendo otra, ¿verdad? Él es el gran ganador allá. Inteligente el hombre. Le está dando las recetas malas aquí y allá él está haciendo su gobierno. O sea, vea las cantidades de inversiones que se están desarrollando allá. O sea, usted lo ve en toda la región, cómo están floreciendo. Vaya a Costa Rica. Nosotros estuvimos en un evento hace 2 o 3 semanas. Es impresionante lo que ha crecido en los últimos 2 o 3 años. Las inversiones que usted ve por todos lados, las transnacionales que usted ve allá estableciéndose, operando toda la región, desde Costa Rica. Entonces, tenemos que entender eso, que estamos compitiendo, y no es asfixiando las pocas opciones que tenemos que va a sacar el país adelante. Entonces tenemos que trabajar más en esa dirección y unir esfuerzos. Le voy a dar ejemplos. Si la ley lo que explican es de que hay abusos de ciertos sectores, y quiero reforzar un tema que decía Picho. Por ejemplo, se elimina la orden de compra exenta. Y este es un tema que hemos incluso hablado con el Fondo Monetario Internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, y todos los hondureños tenemos familiares o amigos en Estados Unidos que se han emigrado para allá. Si usted pagó más impuestos a la renta que el que debería, sin usted hacer ni un trámite, automáticamente le mandan su cheque por correo y lo recibe. No es que se le perdió, lo recibe. Todos son mecanismos para países muy avanzados y sofisticados. Si usted aquí elimina ese concepto, lo que va a pasar es que no se va a comprar en la economía local. Y lo que se va a hacer es importar. A quien va a afectar es al chiquito, es a la MIPYME, el que provee el servicio local. Porque usted si le compra a ellos lo va a cobrar con impuestos. Entonces tenemos que entender el impacto que esto va a tener en la economía. Y por eso yo le decía a usted al principio de esta conversación es realmente cuál es el interés. Porque gente inteligente del gobierno hay y bien inteligente, que saben perfectamente bien el impacto que esto va a tener. O sea, no es que no lo saben, no es que están no entendiendo lo que se está haciendo, lo entienden muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero interés? Muy bien, está con nosotros el empresario Emín Jorge Abufele y don Luis Larache en esta entrega especial de Al Banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Cuánto gasto administrativo tiene usted aquí administrando todas las políticas tributarias de nuestro país? Entonces, esos son los temas que nosotros quisiéramos estar, y eso le va a facilitar al Estado que recaude más. Si entre más fácil sea. Entonces, hay temas mucho más importantes, Rosendo, que necesitamos resolver para garantizar que podamos traer esa inversión y así hacer que Choloma sea Londres. Seguimos esta noche al banquillo en esta entrega desde el sector norte del país, hablando con inversionistas. Se habla mucho que el Fondo Monetario Internacional y los acreedores son los que están detrás de estas propuestas, al menos eso es lo que siempre se nos ha trasladado. ¿Se habrá consultado sobre esta propuesta o revisando la misma advierten que son ideas importadas, Emín Jorge? El fondo lo que le ha dicho es, y lo han puesto por escrito en muchas revisiones de muchos años atrás, es de que hay ciertos aspectos que en Honduras deberían de revisarse, y son uno de los que yo le mencioné a usted, el tema del impuesto sobre venta. De que ellos argumentan de que es excesiva la exoneración de impuestos sobre venta sobre productos importados, y específicamente hablan de la canasta básica. Son más de 30.000 millones de lempiras que se importan. Si usted le aplica el 15%, son 4.500 millones de lempiras al año de recaudación que se pierde ahí, porque lejos de fabricarse en el país, se importa. Entonces hay ciertas cosas que ellos identifican. En general, al fondo lo que le interesa es que se mantenga bajo control el déficit fiscal, y que como tal, usted pueda como gobierno demostrar que lo puede cumplir. Nosotros ahorita, afortunadamente, y hay que reconocerlo porque así es, no tenemos un problema macroeconómico. O sea, el déficit fiscal está bajo control. Entonces,
el fondo no le va a venir a exigir algo así ahorita. Y más cuando el fondo, y lo hemos dialogado con ellos, sabe y entiende que todos los países del mundo venimos saliendo de un proceso de pandemia. Y por lo tanto las condiciones de ellos han flexibilizado muchísimo cuando compara previo a la pandemia, posterior a la pandemia. ¿Cuántos recursos ha invertido en los gobiernos a nivel mundial y el sector privado a nivel Pero ¿qué mundial? cuidado se debe tener en ese escenario para no disparar el gasto? Porque ese es el otro elemento que cuando vemos este tipo de medidas no se encienden las alarmas, porque se piensa en función, querrán tener más disponibilidad para crear o ensanchar la masa salarial. Y eso es lo que no debe de ocurrir. Y por eso yo explicaba anteriormente, si el interés es más recaudación, existen otras vías que incluso pueden generar inversión en el país, que va a recaudar más y va a generar inversión en el país. Sin embargo, si ya los recursos que hoy existen, que ya venimos de muchos gobiernos atrás, que se viene incrementando la recaudación en el país, como explicaba Picho, entonces debemos decir, bueno, ¿cómo lo está usando esos recursos? Porque usted va a un hospital público hoy y sigue siendo tan malo como era antes. Usted va a una escuela pública y no compite con una escuela privada. Entonces el problema sigue estando ahí. Se suponía que al eliminar la corrupción, que era parte de los argumentos, y que todos apoyamos que se elimine la corrupción, entonces iba a haber mayor disponibilidad de recursos. Entonces por eso hay algo ahí que no termina de cuadrar los números. Y no deberíamos de estar tomando decisiones que lo que nos van a generar es que hayan pérdida de empleo en el país y que no se generen más inversiones como deberíamos de estar teniendo. Bueno, y en este tiempo que se está cuidando tanto el tema del empleo, porque ya usted me planteaba, don Luis, lo difícil que ha sido no solo crear empleos en la última década, sostenerlo en medio de una pandemia que fue, bueno, voy a usar este término, criminal para el mundo, no solo para Honduras. Economías poderosas como la estadounidense y la china se la vieron de a palitos. Ajá, y frente a este tipo de dificultades, ahora para el empleo seguro, estas propuestas de, que no es malo, voy a decir, pero para grandes economías del pre y postnatal, no para la mujer, sino para el hombre. ¿A cuántos vas a beneficiar con esto? Beneficiar entre comillas. Yo creo que ahí va a haber más segmentación y más discriminación obligada por los costos, porque ya es difícil poder mantener un empleo con los altos costos que hay. Que no vamos a cuestionar la justicia del ingreso, de un salario mínimo, pero nosotros no debemos de aspirar a un salario mínimo. Nuestra gente debe ganar más. El problema es cuántos ganan ese salario mínimo y cuántos podrían optar a esa alternativa de tener un mayor pre y postnatal, y que el hombre también se beneficie de esto, que probablemente va a utilizar el tiempo para otras cosas. Mira, es una aberración. Con el perdón y el respeto que tiene don Mauricio Villeda, yo creo que ahí está desorientado en lo que podría causar. En lugar de dar un beneficio, va a causar un perjuicio. 16% del empleo es formal, 16%. El resto es informal. Y a ese 16 es el que le pasaría factura esta propuesta. Cada día vienen menos empleos formales. La proporcionalidad entre la formalidad y la informalidad se ha venido aumentando la informalidad, pero aceleradamente. Por eso le mencionaba yo a un amigo que el sector privado formal, que es a quienes representamos nosotros, somos una especie en extinción. Año con año se va minimizando la porcentualidad de participación en el mercado. Y venirle a sumar esto va a causar, para las pocas mujeres que están en la formalidad, probablemente les va a causar más dificultades y va a causar más pérdida, más informalidad, menos ingresos para estas familias, menos seguro social, menos Infop, menos RAP, menos acceso a vivienda también. Entonces, estamos empeorando las situaciones socioeconómicas de nuestra gente. ¿Qué esperan del Congreso como tal? Porque al final todas estas decisiones, más allá de la socialización que se va a tener con el sector privado, con la economía formal, economía informal,
con religiosos incluso, porque ahí están otros temas ahora en discusión delicados. Esa es la Cámara Legislativa la que decide dónde hay fuerzas políticas representadas sin mayorías. Muchas de estas iniciativas pasan con mayoría simple, pero hay otros cambios que ocupan mayoría calificada, y aquí sí entramos ya en una mayor complicación. Que dejen de continuar dañando al país. Eso le pedimos al Congreso. Eliminaron la ley del empleo parcial. Dijeron que iban a sacar una nueva ley para compensar esto y que no se elimine y que sea más justa. No la sacaron. Simplemente eliminaron, dejaron un montón de gente por fuera con serias dificultades. Hablan de la energía renovable y la ley de energía, que la eliminaron y decían que iban, o la modificaron y que iban a hacer algo mejor para promover más energía. No lo hicieron. Que dejen de dañar más al país, que antepongan los intereses de Honduras a los intereses particulares, que dejen de actuar con populismo. Eso le pedimos al Congreso. Sin lugar a duda, va a venir el debate en el Congreso y demás. Pero lo que llama la atención, Rosendo, es la intención de generar un anteproyecto de ley de esa naturaleza. Porque entonces el mensaje que le está dando, póngale de que el Congreso ni lo apruebe, todo el mundo en contra, supongamos. Ya usted está viendo que hay una intención de quitarle la competitividad del país. Que queremos poner orden, todos estamos de acuerdo. Que queremos quitar los abusos, estamos todos de acuerdo. ¿No debió ser público o qué? No debió de haberse creado una iniciativa de esa naturaleza. Debe haberse creado una iniciativa orientada a generar empleo. Debe haberse buscado la forma y qué son las trabas que hoy tiene el sector privado para no atraer más inversión. Eso es lo que queremos de estar hablando. No de cómo ahora tratamos de salvar lo que hay. Entonces, aunque el Congreso voten todos los diputados en contra y que esa ley en primer debate se muera, o anteproyecto de ley, ya es el hecho lo que usted está viendo que están haciendo en el Ejecutivo. De que el mensaje que le está diciendo es, vamos a estar intentando y vamos a estar trabajando en quitar las condiciones que puedan... Una especie de lo que me planteaba anteriormente, mantengámoslos ocupados. Porque a nosotros lo que nos gustaría es estar trabajando en leyes o en iniciativas o en acciones puntuales que nos permitieran atraer inversión. ¿Qué propuestas, por ejemplo? Porque aquí, retomando esta ley de justicia tributaria, sí hay algunas de ellas que son coherentes con la realidad del país. Bueno, revisándola, suprimir la superintendencia de las alianzas público-privadas. De repente hay que revisarla porque fracasó gran parte de este proyecto. El Consejo Nacional de Inversiones, ¿realmente qué hizo? Si solo fue para algunos sectores crear burocracia a nivel del sector gubernamental. El tema de los marchamos, por citar otro caso que lo maneja el sector privado, el gobierno lo quiere para ellos porque dice que no es posible que el sector privado esté manejando algo del Estado. ¿Qué piensa? Nosotros nos hemos enfocado en aquellas cosas que le hacen la diferencia que el país sea atractivo o no. Que si usted tiene un Consejo Nacional de Inversiones o no, ese no es el tema toral del tema. Se busca otra forma de trabajar conjunto. Lo que el CNI le hacía era una forma conjunta entre el gobierno y el sector privado de crear condiciones y tener procesos acelerados que permitieran que una empresa se constituyera rápidamente y empezara a generar empleos inmediatamente, que es lo que a todos nos surgía. Entonces, yo creo que el debate debe concentrarse en cómo hacemos que el país sea más competitivo. Y esa ley no se lo hace más competitivo. Entonces, sí hay muchas cosas que debemos de resolver y ejemplos, porque no podemos trabajar en el gobierno en línea, que nos venga a disminuir el costo administrativo de las empresas y el tiempo de espera, porque no ponemos las reglas claras para que los trámites sean súper expeditos, como dicen los países desarrollados. Hay un análisis que le hace el comparativo de todos los sistemas tributarios a nivel mundial, y le dieron el premio a Estonia como el país más eficiente en tema tributario.
Cuando el ministro de Finanzas sube al estrado a recibir el premio, dice lo siguiente: agradezco el premio, pero quiero corregir al que me presentó. Él dice de que hacer una declaración de impuestos sobre la renta en mi país toma 5 minutos. No es cierto, dice. Toma 2. En 2 minutos la hace. Toma 5 cuando es un conglomerado mundial, le dice. Entonces quiero hacer esa aclaración. ¿Cuánto gasto administrativo tiene usted aquí administrando todas las políticas tributarias de nuestro país? Entonces esos son los temas que nosotros quisiéramos estar, y eso le va a facilitar al Estado que recaude más. Si entre más fácil sea. Entonces hay temas mucho más importantes, Rosendo, que necesitamos resolver para garantizar que podamos traer esa inversión y así hacer que Choloma sea Londres. Sé que quiere hablar, solo permítame ir a la pausa y al retornar tenemos la palabra aquí de don Luis Larache. Ya regresamos. País de derecha, país de izquierda, es que no hay ni que reformar las leyes, aplicarlas bien, no las aplicamos bien. Países de izquierda, países de derecha, el mejor esquema para desarrollar los bienes del Estado y cuestiones socioeconómicas es a través de alianzas público-privadas. Seguimos al banquillo, están con nosotros los empresarios Luis Larache y Emín Jorge Abufele. Tenemos pendiente, quería aportar algo con relación al último interrogante de don Luis. Sí, Rosendo, quería aclarar algo cuando tú mencionaste de que habían algunas cosas buenas en ese proyecto de ley. En lo particular no creo que hay nada bueno. ¿A usted no lo convence? Definitivamente, y estoy viendo cuando tú hablas del Consejo Nacional de Inversiones, de las alianzas público-privadas, no los satanicemos. Esos son buenas iniciativas que se aplicaron mal, definitivamente se aplicaron mal, y el Consejo Nacional de Inversiones no pudo hacer mucho porque también los gobiernos pasados con los obstáculos, las trabas permanentes que han estado poniendo y favoreciendo a algunas partes interesadas del mismo gobierno, es que se satanizó todo esto, pero son buenas iniciativas, son buenas leyes, ¿verdad? Entonces no viene nada bueno eliminando eso. Lo que hay que eliminar son las trabas que causan para que estos esquemas no funcionen. Una alianza público-privada es la mejor forma en que puede desarrollarse en cualquier país. Es decir, ustedes apostarían por reforma. País de derecha, país de izquierda, es que no hay ni que reformar las leyes, aplicarlas bien, no las aplicamos bien. Países de izquierda, países de derecha, el mejor esquema para desarrollar los bienes del Estado y cuestiones socioeconómicas es a través de alianzas público-privadas. Pero aquí todos lo satanizamos porque lo obstaculizamos o no las aplicamos bien. Así fue la ley que se pasó también con la parte de la Corte Suprema para la cuestión del servicio con los prestadores de servicio judicial. ¿Qué fue lo que pasó? La ley era buena, pero se aplicó mal y al final se satanizó. Entonces no estemos satanizando esto. El tema de los marchamos, un tema muy importante y gracias a Dios lo tocaste. Tenemos que aclararlo. Ese es un autoimpuesto pagado por los empresarios, dinero 100% del sector privado que Eduardo Facusé, padre, cuando era presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, le pidió a aquel entonces presidente de la República, don Carlos Flores, que autoimpusiéramos un impuesto para poder sostener al COEP. Con el tiempo se vino degenerando y se fueron apropiando los gobiernos de ese impuesto a tal grado que ahora yo creo que no es ni el 50%, el 40% lo que le llega al COEP. El resto se queda el gobierno y ahora lo quieren agarrar el 100%. Fue autocreado por nosotros, así como fue la primer tasa de seguridad en el mundo, te puedo decir, que fue generada aquí en San Pedro Sula, cuando estábamos viendo los problemas de seguridad, cuando estaba en la Cámara de Comercio Emil Jawid y pidió al alcalde de aquel entonces, Roberto Lario Silva, que autoimpusiéramos una tasa para poder ayudar a los operadores de justicia, a la policía, para mejorar el tema de seguridad. ¿Qué pasó después? Se robaron la tasa, la usaron para otros menesteres. Lo mismo pasó con la tasa de seguridad nacional y está pasando. Por cierto, quiero cerrar con usted con este tema de la ley de empleo por hora. Como tal, se suprimió a nivel del Congreso Nacional decisiones a matacaballo a nivel de la Cámara. Ahora que se está planteando retomarla bajo el concepto de empleos temporales, puede ser este un punto
clave a considerarse para mejorar por esa vía la posibilidad de que la mano de obra calificada por tiempo no se nos esté yendo? Yo creo que puede ayudar, que vamos a pararlo difícilmente, porque no solamente es el tema de la ley, sino que las oportunidades. Y volvemos al punto de que somos especie en extinción. El sector privado formal, el que cumple con la ley, el que hace todo conforme al libro, está en disminución. No estamos siendo capaces de generar empleo, oportunidades a toda la gente. Y cuando tú miras el entorno general, seguridad, la parte tributaria, seguridad ciudadana, todos estos son temas que tienen que trabajar en conjunto. Que vamos a lograrlo mejorar, es fácil hacerlo. Pero cuando hay buenas intenciones y cuando hay una intención clara, pero si las intenciones de nuestros gobernantes son diferentes a las necesidades de la población, difícilmente vamos a lograrlo. El 2023, Jorge, se visualizó como un año positivo en medio de la recesión mundial para nuestras economías, por cuanto ya el tema de la pandemia está pasando a la historia, nos debemos acostumbrar a vivir con ella. Los probables apoyos de los cooperantes se miraba con la nueva administración, podían llegar sobre todo de Estados Unidos con la visita de la vicepresidenta Harris, pero parece que no nos hemos terminado de enterar de cómo estamos viviendo, cómo se debe plantear en aspectos económicos este 2023. Nosotros como hondureños debemos de aspirar a tener crecimientos bastante acelerados, 7-8% del Producto Interno Bruto cada año. Eso es lo que nosotros deberíamos de aspirar. Eso le conviene al gobierno de la República porque recauda más y por otro lado la presión social se disminuye. Si usted tiene a la gente trabajando y teniendo buenos ingresos, hay menor presión social. Al sector privado nos conviene porque podemos invertir. Y la población es la que más se beneficia, porque ahora encuentra un empleo digno, porque ahora tiene acceso a salud, porque ahora tiene acceso a una buena educación, tiene acceso a comprar una vivienda digna. Entonces, como es algo que nos conviene a todos, debería de ser fácil ponernos de acuerdo en cuáles son los obstáculos que el país tiene, eliminarlos y crear esas vías rápidas, expeditas, que nos permitan generar empleo. Eso es lo que nosotros aspirábamos que iba a ocurrir en el 2023. ¿Por qué lo explicamos así? Porque en gobiernos anteriores el argumento era necesitamos estabilidad macroeconómica, necesitamos recuperar la responsabilidad fiscal y tal. Eso en gran medida gracias a los aportes fuertes, extraordinarios, que toda la población hondureña ha hecho de tributos, se ha logrado. Bueno, entonces como ahora tiene una base sobre la cual construir, ahora construyamos, pero construyamos para crecer en forma acelerada. Por eso es que nos sorprende esta iniciativa de ley, en el sentido de que no va orientada a lograr eso que nos va a beneficiar a todos. Porque un gobierno donde una persona que antes no tenía un trabajo, ahora tiene un trabajo digno, donde antes no podía pagar la salud de su hijo y ahora va a poder, donde antes no podía pagar la escuela de su hijo, ahora la puede pagar, eso le conviene al gobierno. Es un éxito social y nos conviene a nosotros. Usted tiene paz social. Y cuando hay paz social, el país prospera. Entonces yo creo que ese es el objetivo que deberíamos de buscar entre sector privado, gobierno, sociedad civil. Y el gobierno tiene las herramientas. Por eso es que necesitamos hablar con ellos. Y por eso necesitamos trabajar con ellos. Porque quien aprueba las leyes es el Congreso. Quien tiene la iniciativa de ley, solo el Ejecutivo y los diputados. Entonces, nosotros no tenemos esas herramientas. Si las tuviéramos, ya las estuviéramos utilizando para generar empleo. Si bien ya la empresa privada a nivel de Tegucigalpa se reunió, es el ente que los representa a ustedes, ¿les gustaría como empresarios de este sector tener un cara a cara con el gabinete económico y profundizar sobre las propuestas? En la reunión que hubo en el COEPA estaba representado todo el sector privado a través de las gremiales y había gente de diferentes partes del país. Y la posición fue bien clara. Yo creo que esto más yo sí quisiera tratar de entender realmente cuál es el objetivo final. Porque el objetivo hubiese sido ideal, traemos todas estas medidas para facilitar la inversión. Salgan al mundo
y anuncien que en Honduras estamos haciendo esto y esto y esto, para facilitar la inversión y hacer el país mucho más atractivo. Guatemala tiene esta ventaja, no te lo vamos a superar en esto. Salvador tiene esta ventaja, no te lo vamos a superar así. Nicaragua tiene esto, no te lo vamos a superar así. Costa Rica tiene esto, no te vamos a hacer esto mejor. México tiene tal cosa, no te vamos a hacer esto mejor. Y después vamos a hacer mejor de esta forma. Y nosotros poder salir a vender todos esos conceptos. Es muy difícil, Rosendo, cuando usted va a todo, por ejemplo, la otra semana hay la Asamblea de Gobernadores del BID. ¿Qué vamos a ir a hacer allá? Yo iba a ir, yo voy a cancelar. ¿Qué vamos a hacer? ¿A plantear qué? De que ya todos los incentivos que Honduras tenía, existe la posibilidad de que se quiten. Es ir a perder el tiempo. Bien, le agradezco, don Emín Jorge, don Luis Larache, por habernos acompañado en este diálogo. Seguramente vamos a tener más oportunidades a través de los espacios informativos de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas en HRN para seguir debatiendo sobre este tema que es clave para el desarrollo de nuestro país en este 2023. Esta noche, con la participación de don Luis Larache y de don Emín Jorge Abufele, concluimos Al Banquillo. Buenas noches.